Este 3 de noviembre tuve la oportunidad de asistir a la premiere del estreno de One Piece Film Red en México. Lo primero que destaco es el mismo hecho de que la hayan traído a cines y no solo a las principales y a las más cosmopolitas ciudades como lo serían México DF, Monterrey, Guadalajara, sino lugares apartados como en mi caso, que si bien no vivo en un ejido, pero mi ciudad pues es pequeña y un poco rural, así que pues temía el que no viniera a cines en mi ciudad. Ya había pasado con Film Gold, que se anunció en México, pero que no vino a los cines de mi ciudad. Recuerdo haberla estado esperando mucho tiempo y pues nunca la pusieron en cines, así que cabía la posibilidad de que lo hicieran otra vez, pero afortunadamente pues esta vez sí llegó a no solamente a un cine, sino a todos los cines de mi ciudad, y fue una gran victoria para los fans del anime, pero más aún para los fans de One Piece, que a pesar de no ser tan popular como Dragon Ball y de tener pues pésimas decisiones en el manejo y dirección del doblaje, me refiero a que le han cambiado tantas veces la voz a Luffy que ya no sé quién interpreta el papel, pues a pesar de eso y a pesar de la censura y todo eso que hubo en su tiempo, pues logró llegar a los cines. No sé si en los cines de otras partes de Latinoamérica fue igual, seguramente hubo muchas sorpresas por parte de personas que jamás pensaron verla en cines y ahora la tienen en cartelera. Ojalá haya muchos casos así, pero también pues hay fans que viven en áreas en las que apenas y hay internet y quizás tuvieron que viajar pues a las capitales o a otras ciudades para poder ver la película, o personas que definitivamente no pudieron ni verla. Siempre va a haber casos como esos y pues es una pena. Y pues en cuanto a la presencia, la difusión de la película, más allá de la misma película en sí, pues la cadena Cinépolis a nivel nacional, estoy hablando de México, le dio difusión y seguimiento a la película. Recuerdo la emoción de cuando salió el primer tweet de Cinépolis hablando sobre que próximamente tendríamos noticias de una película que habíamos estado esperando. Pues evidentemente me puse muy feliz por eso. Esa fue la confirmación que tuve para saber que vendría a cines mexicanos. Y por su parte pues la cuenta de Toei Animation Latinoamérica se unió a la difusión y pues es algo que se agradece, la difusión de entre más cuentas oficiales relacionadas a Toei, relacionadas a One Piece lo difundan, pues es más probable que más gente, que llegue a más personas. Y además de que ellos llevan muy bien su Twitter, suelen postear los cumpleaños de los personajes de One Piece y cualquier otro tipo de cosas sobre One Piece. Cualquiera diría que tendrían un poco abandonado el Twitter por no ser Toei Animation Japón, pero no fue así. Y en cuanto a los carteles, a los promocionales, pues solamente vi que en México DF hubo esta especie de carteles en las calles 3D de los Mugiwaras con luz personalizada, muy bonito la verdad. Que tuvo oportunidad de tomarse una foto ahí, la verdad es que como fan de One Piece pues es una oportunidad que no te debes de perder. A mi ciudad no llegó nada de eso y pues en España había espectaculares también en las calles. Solo vi por ahí uno y difusión en los lugares como la estación del metro, no sé qué lugar será este. Es una estación de algún transporte y pues ahí también se dio la difusión de estos carteles. No sé si con Film Gold habrán hecho lo mismo en España, pero aquí se ve pues que se le dio un poco más de importancia. Creo que al igual que México, en España solamente se dio la difusión de carteles y espectaculares pues en las ciudades principales de España. Tampoco creo que haya llegado a las ciudades un poco más rurales, más alejadas. Pero bueno, la difusión se agradece. Y en Times Square en Nueva York hubo un evento donde se mostró publicidad de la película. Recuerdo que la página de One Piece o el Twitter de One Piece lo anunciaron, que sería ahí un evento, acudió gente. Y pues se trataba de varios letreros digitales con los Mugiwaras hablando de la película Film Red. No sé si esos letreros digitales se quedaron mucho tiempo, solamente fue esa presentación y una vez concluida pues cada quien se fue a su casa y la publicidad siguió siendo la misma, o si se quedó ahí varios días, la verdad es que no lo sé. Y pues repito, como en sitios más arraigados pues no hubo nada, como en el caso de mi ciudad. Y en cuanto a la promoción de los mismos cines, no sé si hay trailers en otras películas, debe de haberlos, ¿no? Por ejemplo, vas a ver una película en estos días que no es sobre One Piece y pues te aparece publicidad, trailers acerca de One Piece Film Red. Hubo spots de audio en cines. De repente, estando en el cine pues empezaban a hablar sobre One Piece y llegaron a poner por ahí el opening 1 doblado en español latino.
también llegué a escuchar la canción de Uta en japonés. Y en la página de Facebook de mi cine, Cinépolis, de mi ciudad, solo hubo un promocional, un pequeño spot. Y a pesar de que hay 2 Cinépolis en mi ciudad, pues solamente fue en uno. Parece que la persona que lleva la cuenta de Cinépolis no es la misma en ambos casos. Y pues era un spot hablando sobre la serie, sobre los récords que ha conseguido. Película de anime One Piece Film Red. Y si no sabes qué es One Piece, no te preocupes. Aquí te contamos cómo esta aventura de piratas se ha consolidado como una de las historias más importantes de la cultura pop. En 2022, One Piece cumplió un poco mal informados, porque en cierto momento del spot hablaban de Ichiro Oda y ponían en pantalla el rostro de Gaku Hamada, este seiyuu que hizo la voz de el señor Tanaka en Film Gold, que escuchó la entrevista que le hicieron a Oda. Pero ¿cuándo va a terminar? Solo el creador de One Piece, Eiichiro Oda, lo sabe. Pero parece que el final evidentemente se acerca. Gaku Hamada no es Oda, así que pues muy mal por la investigación en este spot. Yo les habría hecho la investigación gratis con tal de que la hicieran bien. Y pues en mi ciudad no se promocionó mucho, a pesar de que las redes no suben mucho contenido en ambos cines Cinépolis. Suben por ahí algo cada 2 o 3 días acerca de publicidad, de comida. Y pues yo creo que se pudo haber aprovechado más el espacio para darle más difusión a One Piece. Quizá creyeron que no valía la pena hacerlo, y pues la comunicación en sus redes sociales, estoy hablando de Cinépolis a nivel de mi ciudad, pues es muy mala. No anunciaron la película en el estreno como lo hizo Cinépolis en Twitter a nivel nacional. Pues en mi ciudad no hubo ninguna invitación para ir a ver la película el día del estreno. Y algo que realmente me molestó pues fue que en mi ciudad prometieron coleccionables, es decir, palomeros y vasos con la leyenda próximamente, es decir, que ya era seguro que iban a llegar estos palomeros a mi ciudad, a uno de los cines Cinépolis que hay en mi ciudad. Y cuando llegaron pues no postearon nada, no subieron ningún mensaje invitando a la gente a ir a comprarlos, a ir a ver la película, nada, absolutamente nada. Muy mal coordinado Cinépolis, a pesar de que son 2, pues parecía que eran 2 cadenas diferentes, porque mientras en uno tenían poco, en otro tenían nada. Un interés casi nulo en mantener a la gente informada acerca de la película. Creo que aunque sepas como empresa que la película no era tan popular, pues buscas ganar dinero y anunciar hasta el más mínimo detalle. Eso te va a dar más posibilidades de vender boletos, vender palomeros, que pues es al final lo que quiere la empresa, el lucro, vender. No se aprovechó en absoluto. Estoy hablando de mi ciudad. Tuve que ir personalmente a preguntar y aclarar mis dudas sobre los coleccionables, es decir, el palomero y el vaso, y hablar a sus redes sociales de forma directa para poder pues informarme. Y pues tampoco se posteó nada una vez agotados los palomeros. No se informó de la disponibilidad, de con cuántos contaban, ni si resurtirían o no otra vez. En general terrible la información en sus páginas, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Eso en el Cinépolis de mi ciudad, o bueno, en los 2 Cinépolis de mi ciudad. Y en cuanto a la presencia de fans en mi ciudad, pues fue realmente mucha. Yo llegué realmente muy temprano porque quería pues apartar un palomero, cosa que al final no sucedió. Y pues la presencia fue algo que no creía. Pensé que yo sería el único que iría representando a One Piece. Llevaba mi sombrero de paja, una playera de One Piece y una camiseta roja por ser One Piece Film Red. Pero en cuanto pues empezó a pasar el tiempo, empezaron a llegar más personas. Había niños, había personas con sombreros también de paja, camisas, etcétera, todo de One Piece. Algunos fans notaban mi sombrero y pues por ahí me saludaban o me hacían algún comentario. También a otras personas, y pues hasta una chica iba vestida de Ace. No tomé muchas fotos porque pues quizás les causaría molestia, pero me sorprendió que para una película de anime de One Piece pues fuera mucha gente. Y pues hablando de modelos de cartón y esas cosas que tienen en los cines, pues solamente en México DF tuvieron la oportunidad, hablando en México, de tener estos carteles de cartón grandes anunciando la película. Solo los vi en México DF, no sé si en otra parte de México habría carteles de estos. En mi ciudad pues no hubo, había uno de Wakanda solamente. Otra cosa sobre la experiencia fueron los productos de la película que podías comprar. Se pidió la palomera de la Gomu Gomu, esta palomera 3D en forma de la Gomu Gomu que salió en Japón, pero pues se trajo al final una palomera muy sencilla, muy mal lograda. Ya hablaré de ella en otro video porque creo que es interesante. Y pues el tema de la palomera fue lo que más me molestó, me decepcionó, porque pues a pesar de que yo aparté el lugar, la preventa el día que salió, y a pesar de que yo llegué pues con 1 o 2 horas de anticipación a la película, no logré tener palomera, ya que como había dicho pues en mi ciudad hay 2 Cinépolis
y yo decidí asistir al primero que tuviera la preventa, y resulta que el Cinépolis al que no fui fue el al que llegaron las palomeras, y pues la gente que tuvo la fortuna de asistir a ese Cinépolis se llevó una palomera, el vaso, y creo que hasta estaban dando boletos coleccionables. Y por mi parte, en el cine al que fui, otro Cinépolis, pues no hubo absolutamente nada, y creo que es un fallo muy grande de parte de la cadena Cinépolis, ya que pues el inventario, la distribución de los coleccionables tiene que ser igualitaria en ambos cines. Si tienes 3 Cinépolis en tu ciudad, a los 3 tienes que mandarle los mismos productos, tiene que haber una coordinación entre los 3, una comunicación. Y cuando yo fui a preguntar por la palomera, pues no sabían decirme si sí o si no había, porque fui días antes a preguntar sobre la palomera. Parecía que el muchacho pues no tenía ninguna clase de conexión ni de relación con el otro Cinépolis, como si fueran dos cadenas totalmente diferentes, a pesar de que ambas son Cinépolis. No sé si los jefes de ambos Cinépolis estén peleados, si habrá por ahí algún roce entre empresas, y pues la verdad a la gente no le interesa eso. Se confía que en ambos Cinépolis habrá palomeras. Por lógica, si en uno hay, pues en otro también, son la misma cadena, no tendrían por qué no surtir de manera igual. Sin embargo, no fue así. Tuve que conseguir mi palomera en el otro Cinépolis un día después, a riesgo de que me la ganaran, porque como dije, pues sí tuvo mucha popularidad la película y hubo muchas personas que fueron a comprar esta palomera, inclusive personas que no tenían nada que ver con One Piece. Por ahí vi una señora de avanzada edad pidiendo 2 palomeras de One Piece, y la demanda fue tal que no alcancé vaso, pero sí alcancé pues a llevarme mi palomera. En general, este tema de la palomera pues fue algo que me molestó mucho. Al final tuve que comprarme un combo muy sencillo que consistía pues solo en palomitas grandes, en refresco. No quise pagar más porque en realidad pues no tenía nada de One Piece en ese cine, y pues no quise pagar de más por algo que no es de One Piece. En cuanto a las tarjetas de regalo, pues solamente en México DF estaban dando, yo creo que también en ciudades grandes como Monterrey, y solo en la cadena Cinemex. La cadena Cinépolis no tenía estas tarjetas. Es esta la tarjeta Cinefan, que pues te da descuentos y entre otras cosas. Yo pensaba adquirirla si la tenían disponible también en Cinépolis, y aunque pues no voy mucho al cine, de hecho yo hace años que no voy al cine, esta es la primera vez en muchos años que voy al cine. A pesar de ello, quería adquirir la tarjeta solamente por colección, habría sido un recuerdo muy bonito. Y hablando de los boletos personalizados, en México DF sí hubo, en México hubo todo. En mi ciudad pues sí los hubo. Vi gente que llegaba al cine en el que yo estaba con boletos y palomeros de otro cine, así que boletos personalizados de Film Red sí que hubo, pero yo no alcancé. Y pues eran en 2 versiones, uno de Luffy y otro de Uta. Y pues también me hubiera gustado adquirir estos boletos como recuerdo. En Argentina se dieron estos portavasos, o no sé muy bien qué serán, estos círculos con los logos de Uta. En México no se habló sobre eso, creo que no se dio esto en México, solamente en Argentina. Y en el caso pues de España se dio el tomo 4 millones por parte de Selecta Visión, solamente en España, y en Japón se dio este tomo. Incluso por ahí hubo problemas en España porque los dueños de los cines pues se guardaban estos tomos que eran para regalar, con la intención pues de revenderlos después, de quedárselos, de repartirlos entre sus amigos. Y pues hubo mucha molestia, mucha inconformidad en España por este tema del tomo 4 millones. Y pues en realidad no es un tomo del manga, sino que son más bien datos acerca de la película, de los personajes, del diseño. También me hubiera encantado tenerlo, aunque no fuera un tomo del manga, a diferencia de Strong World, en el que sí que se hizo un tomo del manga hablando sobre el pasado de muchos de los personajes de One Piece. Y pues en general mercancía no hubo tanto en México, salvo los palomeros, la tarjeta, los boletos personalizados. En España sí hubo mucha mercancía de Film Red, por lo menos en un cine por ahí alcancé a ver que había pósters, mini pósters, llaveros. Y pues en conclusión fue carente la promoción que se le dio, desabasto y problemas, y pues lastimosamente contrasta mucho con la participación de los fans, que fueron muchos. Aquí los cines quedaron mucho a deber en el tema de los promocionales, de los recuerdos de la película, y pues en los combos. En cuanto a la comida, en México DF se lanzó el combo Shanks y el combo Luffy, muy sencillos en mi opinión. En mi ciudad no hubo nada de esto, ni siquiera en el Cinépolis, que sí hubo palomeras, ni siquiera ahí hubo. Es una pena que la misma cadena no tenga contemplados los cines pequeños de su misma marca, y creo que en realidad no era un sacrificio monetario traer los combos a todos los cines del país,
a todos los Cinépolis. En realidad no había un sacrificio monetario, simplemente era venderte la palomera, el vaso y unos alimentos extras y titularlo como combo Shanks o combo Luffy y ya está. Realmente no había una inversión como hacer los palomeros y tal, así que no entiendo por qué no llegaron los combos aquí a ciudades más apartadas. Y pues en cuanto a los combos, tenemos el combo Shanks, que es la palomera de One Piece, el vaso con el refresco y unos nachos por 235 pesos. Muy sencillo. Y en la otra parte tenemos el combo Luffy, que es a 215, la palomera, igualmente el vaso y unos Skittles. Creo que este me pareció aún más pobre que el anterior. Podrían haberle puesto, no sé, algo más al combo. Y como están viendo, pues no hay mucho esfuerzo. No se tiene que romper la cabeza creando este combo, así que hubiese sido pues buena idea llevarlo a todos los cines, simplemente para poder decir yo compré el combo Luffy o yo compré el combo Shanks en cines. Y pues en cuanto a los alimentos, a mí se me hubiesen ocurrido pues 3 combos: el combo Shanks, el combo Uta y el combo Luffy. El combo Luffy serían palomitas grandes, refresco, un hot dog y unos nachos. El combo Shanks serían palomitas grandes, refresco, unos boneless y papas, unas papas Criscot. Creo que estaría muy bien para un combo. Y finalmente el combo Uta, que serían palomitas, refresco, una crepa dulce y un helado. Creo que así darían un poco más de ganas de pedirlos y pues fue una pena que no llegaran a mi ciudad. Y por fin llegó el día, el 3 de noviembre se dio difusión al estreno. En muchas otras cuentas también se anunciaba el día del estreno. La cuenta de One Piece Crew nos advirtió que nos quedáramos hasta el final, a los post créditos, y así pasó. Yo me quedé, al igual que la mayoría de las personas, a los post créditos. Mucha gente se levantó de su asiento y se fue pensando que la película ya había terminado, y en efecto había una escena post créditos. Y pues ya la experiencia en la película, estando ahí en el cine, pues el tema de los gritos de los bebés, la locura del público, las reacciones, pues la mayoría de las personas que fueron a verla eran adolescentes. Yo creo que más del 90% eran adolescentes. No vi más de 2 adultos. Tampoco vi mucha presencia de niños, vi pocos, pero sí había niños. Y bebés no había ninguno. Y me sorprendió que la sala se llenó. Cuando compré el boleto en preventa, pues hace muchas semanas lucía de esta forma el cine. Yo creo que para una película en mi ciudad, que no es una ciudad tan principal, el que se haya llenado así pues fue una muy buena señal de parte del público. Pero el día del estreno pues llegaron más personas, a pesar de que ya había empezado la película, seguían entrando personas a las salas. Yo creo que se llenó por lo menos en un 90% la sala de cine en la que yo estaba. Eso sí, a la función subtitulada, porque también revisé las funciones en doblaje español latino y no había tanta gente como en la función en la que yo estaba, que era la subtitulada, la original, la que tenía voces en japonés. Hubo cierto desprecio por la versión doblada, la verdad, en mi ciudad por lo menos. Sí hubo gente viéndola en español latino, pero hubo más gente viéndola en japonés, que me sorprendió porque había gente que no era fan de One Piece, que aún así la fue a ver en japonés subtitulada. Eso me sorprendió. No hubo gritos, no hubo llantos, no hubo ninguna situación molesta, y por ahí sí hubo gente asombrada y comentando en los momentos más clave de la película. Y en cuanto a los temas técnicos de la proyección, los subtítulos pues dejaron mucho que desear, ya que eran subtítulos blancos sobre fondo blanco, o por lo menos cuando la película aparecía en su mayoría color blanco, pues los subtítulos no se lograban a leer tan bien, porque blanco sobre blanco no funciona. Es una regla del diseño, de la ilustración, y resulta que a los subtítulos pues les pusieron este efecto que se llama sombra paralela, en vez de ponerle un efecto llamado borde y bordear las letras para que se logren distinguir cuando el fondo sea blanco. No lo hicieron de esta forma, así que yo personalmente batallé mucho para poder leer los subtítulos. En algunos casos me era imposible leer los subtítulos, así que muy mal por esa parte de los subtítulos. También en España tengo entendido que los subtítulos eran de la misma forma, blanco. No sé por qué habrán optado en hacerlo así, pero así sucedió en ambos países. Y la traducción pues fue muy mala realmente. En veces decían el nombre de un personaje y lo traducían con otra expresión totalmente diferente. Alguien que sepa pues a japonés muy básico, o que haya visto muchos animes, pues sabrá que hubo varios errores en la traducción. Y pues en general la traducción fue muy mediocre. Se nota que contrataron una subtitulación que no tiene tanta experiencia en animes.
Quizás subtitulando películas del inglés al español pues sí que tendrían experiencia, pero con el anime pues se notan muchas carencias. Creo que un fandub lo habría hecho mejor. Una pena muy grande por Diamond Films en este aspecto. Se agradece que la hayan traído y que haya interés por haberla traído, pero la traducción y los subtítulos pues muy malos. Aunque la disponibilidad de promocionales de Cinépolis fue pésimo, por lo menos en mi ciudad, pues al final disfruté de la película, disfruté de la experiencia. Era un día que esperaba muchísimo como fan de One Piece. Desde que salió el primer teaser, hace aproximadamente como un año, había estado planeando este día, y yo invitaría a la gente a que fuera al cine y apoyara no las películas comunes comerciales, sino las de anime, ya que las empresas que las traen no ven mucha seguridad en hacerlo, en traerlas, ya que como no es un público abundante, es decir, como no es ganancia segura, pues dudan un poco en traerlas. Y el demostrar que vamos al cine, como fue en el caso de mi ciudad, que me sorprendió mucho la afluencia de personas que iban a ver la película, pues les estamos diciendo a las empresas que sí hay público y sí vale la pena arriesgarse a traerlas. Quizás para One Piece ya es muy tarde, ya que dudo que haya otra película después de Film Red, y si la hay espero que no sea muy apresurada, que la hagan rápidamente solo para generar dinero. Me gustaría que si hay una última película de One Piece, porque si hay otra sería la última, me gustaría pues que fuera una película increíblemente buena, que superara mucho a todas las películas incluyendo a Film Red, y que en cuanto a animación y colores pues se parezca mucho o sea exactamente igual a esos capítulos del anime de esta saga de Wano que está actualmente, en los que la animación brilla mucho, dirigidos por Megumi Shitani. Pero pues si llega a existir esa película y es superior a Film Red, obviamente todos ganaremos, porque ya demostramos en Film Red que hay mucha gente y hay mucho público. Y digo que ya es tarde para One Piece porque existieron un montón de películas previas, ninguna traída a México masivamente como hoy. Hubo por ahí una esperanza de ver Film Gold, pero solamente fue en México DF, y pues hasta hubo alfombra roja, hubo entrevistas. En mi ciudad no llegó nada. Temía, como dije al principio, que Film Red no llegara a los cines y que se repitiese la historia, pero pues afortunadamente no fue así. El fandom de One Piece ha crecido lo suficiente para hacernos notar y hacer traer los proyectos, pero creo que si lo hubieran hecho desde One Piece Strong World, hubieran construido una tradición que se habría fortalecido cada vez que sacaran una película de One Piece, como por ejemplo con Dragon Ball, que sus películas están muy bien cuidadas y trabajadas en el aspecto del doblaje, y pues One Piece está tan mal en la cuestión de dirección de doblaje que las voces de Film Gold y las voces de Film Red ni siquiera son las mismas. Así que eso pues deterioró esa tradición de traer películas de One Piece y nunca se consolidó como tal la tradición de traer películas aquí de One Piece. Hasta ahora que estamos remontando como fans y demostrando que esta película realmente puede dar ganancias, pero como digo pues ya es un poco tarde para One Piece. Yo no soy muy fan del capitalismo, personalmente yo me descargo películas, series y música porque mi economía actual pues no me permite comprar estas cosas. Honestamente hay dos opciones para personas como yo: descargar y disfrutar, o ser ético y moral y no descargar ninguna clase de contenido, por ende jamás ver o escuchar o jugar ese material. Y podría haberme perfectamente descargado Film Red, pero creo que un evento como este realmente merece la pena asistir, disfrutarlo, porque una película de One Piece pues no es todos los días. Y pues finalmente esta es una experiencia muy bonita por todo lo que implica recibir la noticia en Japón de su lanzamiento, e imaginar yendo a las salas a verlas en tu ciudad, ver los trailers y especular sobre cómo va a ser la película. Después empezar a pedirla en cines, esperar la noticia de la preventa, la emoción de ir a comprar tu boleto, la emoción de ya ir ese día a asistir a la premier, y finalmente ver a Luffy ahí en la cartelera de tu ciudad. El olor de las palomitas, el sabor del refresco, toda la experiencia es muy bonita. Así que definitivamente como fan de One Piece vale la pena asistir a ver esta película en cines. Y esta fue mi experiencia viendo One Piece Film Red en cines, y esperar una próxima película de One Piece si es que la hay.